Marzo de 632 a.C. Los sacerdotes se reúnen para planear un asesinato. Durante décadas han estado sometidos por una familia adinerada que goza del respaldo del faraón de Egipto. Pero ha llegado la hora de la venganza. Se trata de una historia verídica, escrita en un papiro que ha sobrevivido durante 2500 años. Es la historia de un asesinato, el acto final de una rivalidad de 30 años que dividirá a una ciudad y destronará a una dinastía. Durante 400 años, Egipto ha sufrido el azote de la guerra civil y las invasiones extranjeras. Los invasores libios han entrado por el norte. Los ejércitos de Nubia han conquistado el sur. Con el reino sumido en el caos, una poderosa orden de sacerdotes se convierte en una fuerza política independiente. Los sacerdotes del dios Amón pasan a ser traficantes de poder entre los caciques rivales. Durante 450 años no han tenido que responder ante nadie. Pero en el siglo VII a.C., Psamtik, un despiadado guerrero, usurpa el poder y reúne al reino. Egipto tiene un nuevo faraón. No quedará ni un rincón del país fuera del alcance del nuevo régimen. ...660 a.C. Un forastero llega a Tudjoy. Petiese es primo del faraón. Le han enviado para hacerse con el control de la ciudad. Tudjoy alberga uno de los grandes templos de Amón y sus sacerdotes tienen que someterse. Petiese ordena a sus hombres que registren el templo. Esto es algo más que un lugar de culto. Los templos poseen la mayor parte de las tierras de Egipto y controlan la mayor parte de sus riquezas. Petiese sabe por la contabilidad lo rico que es este templo. Tiene órdenes de canalizar sus riquezas hacia el faraón. Y si lo consigue, también logrará una fortuna para él mismo.
Petiese ordena apalear a 2 sacerdotes. Es una brutal demostración del poder del faraón. تحت ما يخرج من هنا حتى اعترفوا وارجع الزرع كله اللي كان يرجع كل شيء يرجع. El mensaje es claro. Tras 4 siglos de independencia, el poder de la Orden de Amón ha tocado a su fin. En Tujoy, los sacerdotes recibirán ahora las órdenes de Petiese. Hace 2500 años, el tataranieto de Petiese escribió la historia de su familia. Está escrita sobre un papiro de 4 metros de largo que fue descubierto a finales del siglo XIX. La historia que cuenta es una trágica saga de venganza política y personal, cuyas semillas se plantaron cuando Petiese se hizo con el control del templo. Han pasado 11 años desde que Petiese llegase a Tujoy, y el templo está prosperando. La riqueza de toda la región fluye desde las vastas tierras del templo en forma de grano. Petiese se ha nombrado a sí mismo profeta de Amón, el sacerdote de mayor rango en el templo de Tujoy. ثمت Amón es el dios estatal de Egipto. Todas las mañanas Petiese despierta con todo un ritual a su efigie. Le ayudan sus sacerdotes aprendices, incluido el joven que hizo apalear de forma salvaje hace una década. Por si acaso los sacerdotes olvidan quién tiene el poder, Petiese ha instalado su propia estatua junto al altar del dios Amón. Una inscripción enumera los títulos que se ha concedido a sí mismo. حمنوتي أمون وحمحامي نبتي هامي ويري
A costa del templo, también se ha concedido a sí mismo la quinta parte de los enormes ingresos, lo cual le convierte en uno de los hombres más ricos de Egipto. Petiese es ahora padre de 3 hijos y una hija, Nitemhe. Nitemhe ya está en edad de casarse. Para Petiese, su mayoría de edad es una oportunidad para asentar los cimientos de su dinastía en Tujoy. En su relato, el tataranieto describe el día del año 649 a.C. en que Petiese invita a un extraño a la casa familiar de Tujoy. حروج سيبفتيو أبستي رانف إلو في حدبي. مرحبا. Horuch es un funcionario menor de un pueblo cercano. Petiese le conoció hace un año, cuando empezó a buscar un esposo para su hija. Horuch no tiene dinero. De hecho, tiene deudas que Petiese accede a cubrir. Pero sus familiares habían sido sacerdotes aquí y tiene el pedigrí ideal para ser el alguacil de Petiese en Tujoy. No se trata de amor, se trata de política. El papiro contiene las palabras exactas del acuerdo. Hari wahab on amon rai isuntai. Hai dasnak. De acuerdo con las condiciones del matrimonio, Petiese legará todos sus títulos y sus riquezas del templo a Nitemhe y a Horuch. La dinastía está a salvo. إذا كان غداك الصاموت أنا كنعرف كيفاش عامل دائما هو مبرزيت دائما كيدير الفضة كبيرة. أشياء كلهم. Petiese piensa ahora en su propio futuro. Lleva ya 11 años en las provincias. Demasiado tiempo. Petiese piensa mudarse a Tebas, más cerca del poder político. Va a dejar a su yerno a cargo del templo. Horuch está nervioso. Petiese le tranquiliza diciéndole que siempre tendrá la protección del faraón.
نعم هادشي كله سجلتيه ما خاص حتى شي حاجه تزيد كلشي لا انت عم تسجل كلشي غير Hace tan solo un año, Horus era un pobre funcionario. Ahora se encuentra al mando de una de las grandes instituciones de Egipto. Ha heredado el poder de Petiese y los lujos de su estilo de vida, pero también ha recibido un legado de profundo resentimiento. Durante 17 años y bajo la protección del faraón, Horus ha disfrutado de las ventajas que le otorga el poder derivado de su matrimonio. Pero el paso del tiempo no ha hecho nada por atemperar los amargos recuerdos del brutal régimen de Petiese. Su hija, Nitemhe, es ahora la señora de la mayor residencia de Tujoy. Con los años se ha convertido en una astuta mujer de negocios. A través de sus agentes comercia con alimentos y telas por el Nilo. Son productos de las tierras de la familia que aumentan la considerable fortuna de la dinastía. Para las familias de los demás sacerdotes, la vida es mucho más dura. Para completar sus pobres salarios, tienen que labrar sus pequeñas parcelas de tierra en las afueras de la ciudad. Nitemhe tiene ahora su propia familia. 2 hijos que algún día heredarán la fortuna de su abuelo y su poder sobre los sacerdotes. شد انت خبزك قريت هذاك الراجل ديال الجيش راه الا قعدتي حتى كلها بشويه تمام ارضك بالحقوق بشويه هذيك تقول لها Al ser nietos de Petiese, estos niños solo han conocido una vida llena de lujos. Mientras el resto del país debe conformarse con pan y cerveza, ellos, al igual que otros niños aristócratas, disfrutan de exclusivos manjares como hiena y tortuga del Nilo. Mientras cuente con la protección del faraón, la dinastía de Petiese seguirá prosperando.
500 kilómetros al sur de Tujoy, en el templo de Karnak, se ha alcanzado un nuevo acuerdo. Tras un enfrentamiento que ha durado 3 décadas, los sacerdotes de Amón y el faraón han hecho las paces. Petiese ha sido una de las principales figuras a la hora de fomentar un nuevo acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Como símbolo, la hija virgen del faraón, Nitocris, ha sido instalada en el templo como esposa del dios Amón. Los sacerdotes de Amón son ahora los aliados del faraón. Petiese ha contribuido a forjar un nuevo orden político, pero no ha tenido en cuenta el impacto en su familia, que permanece en Tujoy. Los hijos de Nitemje han llegado a un punto de inflexión en sus vidas, el fin de la infancia, que se simboliza cortándoles la coleta. El papiro da fe de este momento tan significativo. Ahora que ha alcanzado la pubertad, el hijo mayor de Horus debe someterse a la circuncisión. Al ser hijo de sacerdote, el ritual es esencial a la hora de hacerle lo bastante puro como para servir a los dioses. شوف وليدي غتصبر لكل ما غادي يوقع لك. La tercera generación de la dinastía de Petiese ha cumplido la mayoría de edad. Para los sacerdotes, se trata de un recuerdo viviente de su sometimiento. Las noticias del acuerdo político en Tebas llegan hasta el templo de Tujoy. Los sacerdotes se reúnen en secreto. Por primera vez desde que el faraón Psamtek subiera al trono hace ya 30 años, la balanza de poder ha vuelto a inclinarse en su favor. Con el nuevo acuerdo alcanzado en Tebas, creen que el faraón ya no podrá tocarles.
اللي كان الاخوان هو ان هاد الناس هادو تكرسوا علينا بزاف تياخذوا لنا ماكلتنا يخربوا عندنا. Idean un complot para derrocar a la familia de Petiese. غادي نهضر معاك. El papiro conserva sus palabras exactas. جوديس مئونا بري إف إيجي بروفتوي نباهو تبنويتي إم باي هامبل ونرومي إخران واش متفقين معايا؟ متفقين غادي نقتلوهم غادي نسفكوهم انت متفق معايا؟ انت متفق معاك انت غادي تقتل معايا؟ Por fin ha llegado el momento de la venganza. متفق معاك انت شوف فيها مزيان وهز راسك هي ولا لا؟ متفق معاك انت متفق معاك وانت متفق معاك وانت انا معاك. Es tiempo de cosecha, cuando cada familia celebra el festival de la diosa Renenutet. Es la señora de los campos fértiles, la diosa de la abundancia. Se supone que debe traer prosperidad y buena suerte para el año que se avecina. La momia de trigo que cuelga sobre el grano almacenado es para proteger la cosecha y los niños de la familia de cualquier daño. En esta época del año se quema la vieja momia de trigo para librar al mundo del mal. Pero en otro lugar de Tujoy, los sacerdotes están ultimando su plan para derrocar a la familia. انا واحد الخطه الدراري الخطه ديال القتيله وديال الذبيحه اليوم غادي نجمعوا عليهم نهزوا البطونات ونمشيو عندهم واخا من يمنتن هو او والرويه ستيرناتن هو النابوتي تم سونيتن هو او هينوي شتوى دراري ما يكون على خير. Ahora que ya son mayores de edad, Horus decide que sus hijos ya son lo bastante mayores como para recolectar la parte familiar de la cosecha por su cuenta. Abandona a Tujoy para ocuparse de unos negocios en la otra orilla del río. Seguidos por un criado, los jóvenes se dirigen hacia el templo. Los acontecimientos que siguen están recogidos con todo detalle en la historia familiar que escribió el tataranieto de Petiese.
ونحروج إيه حانوته. اهلا شو ندودش؟ مرحبا بك، بارك الله فيك، وغادي نرحبوا بك، وغتجي عندنا غنوليو كل خطره فين ما بغيتي شي حاجه جي مرحبا بك. صافي شكرا. حبيبي لانك دابا عزيز علينا. كي داير واحد باباك؟ كلشي لاباس الحمد لله. اييه اش بغيتو احتاجتو شي حاجه؟ اما يا خاوي وبيرا فطوري. كنعطيو شي حاجه اخرى. علاش فين حقنا الزرع؟ ما غاديش نعطيكم الزرع، غنعطيكم شي حاجه احسن من الزرع. غادي نعطيكم العصا. علاش شنو درنا حنا؟ شو العصا؟ إني حلو وعبوني يحيو ابو الحن نبوته وتو امبي حال سناو ونحورج. أتو أحراي إبيت وعب عوبتو إحراي ونسو. يوبهو أنرو انتقح ونمون. حتقوسي ونسخي. باغي ديما تهشك. شنو العصا هيدا؟ العصا اللي داير راسها. شكون؟ ديك سمعت كريم ويبيك ياكلوا العصا. كريم يلاه الرهبان ضربوه. شنو؟ كريم ويبي مالهم؟ يضربوهم. هدار شكون اللي كيضربهم؟ شكون؟ Aterrados de que los sacerdotes ataquen la casa, los criados de la familia se hacen fuertes en ella. كاينة الحي أبتيتي تمع أو ونبحال سنو جار بالسيء احرس. نيمون حورج انتيو جايان نفحي بي إيمونت. سالم سيجي حدبو بفشري سنو شاعف بحري والجوي. بخير راني راين والجوي نيو يتشو الجوي إنف معوشي لبش ونيو كراو نيو هوني خايف راسي ونكوتي ونبيه ونتنحي. En vez de volver a su casa de Tujoy, los documentos nos indican que Horus pone rumbo a Tebas inmediatamente. Cree que solo Betiese tiene el poder para restablecer el orden en Tujoy. Pasarán al menos 6 días antes de que Horus pueda regresar.
Casi una semana después del asesinato de sus nietos y 28 años después de su primera llegada a la ciudad, Petiese regresa a Tutjoy. Aterrados ante los sacerdotes rebeldes, nadie ha osado entrar en el templo para recuperar los cadáveres de los muchachos. Si no reciben un entierro digno, los hijos de Nitemje nunca podrán disfrutar de la vida eterna. Sus cuerpos apaleados aparecen en un almacén en los sótanos del templo. Hay que encontrar a sus asesinos. Una cacería humana se pone en marcha. Una vez hallados los niños muertos, la policía detiene a sus asesinos. تايف أنسي إحراي تاودني ومونخ شابي ونوخيعو إمبتيمي ¿Qué clase de castigo infligirá Petiese a los hombres que han asesinado a sus nietos? El papiro nos lo cuenta. Tres décadas después de haber tomado brutalmente el templo, Petiese regresa al lugar de los hechos para enfrentarse a los sacerdotes que se han vengado de su familia. الكل يعلم لماذا نحن هنا مجتمعون. نحن مجتمعون من أجل الوطن. إمشان بيف خيري أرتي أني هن بيف خيرتي كريك بهن تيمي إكي تعرف شنمي أني نيكيمي نيمت نوفا بيف خيري نأمون سيموني أنشاتشي نيمات نوفا إيري أمباح أمون ني إيري نوتاي نوتو إيراي أمباح أمون ناي وبابو إهراي نخلايور ني أي ريش إتيانوسي
اسبو إتهابوت أمون ناي نوتاي ناي تي أرونا تنميت إتي ومين تتشاس Petiese está atrapado. No puede ser visto minando la alianza que ha fomentado entre su primo el faraón y la Orden de Amón. اسبو إتهابوت أنامون ناي وامون إتشاي بأيتيمي No puede proteger a su familia y no puede vengar el asesinato de sus nietos. El reinado de Petiese ha concluido. تعلم يا تمثالي العزيز أننا كرسنا حياتنا كلها لآمون. Antes de abandonar Tujoy, Petiese ordena grabar una segunda inscripción en su estatua del templo de Amón. Esta vez lleva una advertencia. Eden Sensiai ben on ebef. On edet naten hermuaf. Semen ahapen entaf. Nept esrafen hanasahuf. Ihat chichifi sino naf sawif. Haf emmachranaf esiten ernehai. Hubo un tiempo en que las palabras de Petiese portaban auténtico poder. Pero en la nueva era política, la inscripción no es más que un inútil gesto. المهم أن تكون رجلا وتتبع الخطوات التي وصفتها لك وما يكون إلا خير. اطمئن اطمئن. سير. قف. تجتوي إنه أنا معك. إنه أنا أتواب ويتخبوي. نأي أراش. ونعمون. وكيولات ليوي. نتشاي ناتين. اطمئني يا ابنتي. سير. Antaño una de las figuras más poderosas de Egipto, Petiese es ahora
un hombre hundido. Ni siquiera puede ofrecerle a su propia hija la protección que necesita desesperadamente. Deja a Nitemje y a su marido llorando a sus hijos asesinados. Petiese nunca regresó a Tudjoy. Y sabemos, por el relato de su tataranieto, que los sacerdotes del templo hicieron todo lo posible por destruir su legado. Durante el siglo y medio que siguió, su familia libró una batalla imposible para conservar el control del templo. Su hijo mayor le sucedió como profeta de Amón, pero al cabo de una generación, los sacerdotes le habían expulsado y habían recuperado todas las riquezas de la familia. Para cuando su tataranieto pudo contar esta historia, la dinastía real del primo de Petiese, el faraón Psantek, ya había sido derrocada. Pero la orden de Amón conservó su poder. Y desafiando la maldición que Petiese había grabado en ella, los sacerdotes de Tudjoy destruyeron su estatua y borraron todo rastro de su familia. Durante 400 años, Egipto ha sufrido el azote de la guerra civil y las invasiones extranjeras. Los invasores libios han entrado por el norte. Los ejércitos de Nubia han conquistado el sur. Con el reino sumido en el caos, una poderosa orden de sacerdotes se convierte en una fuerza política independiente. Los sacerdotes del dios Amón pasan a ser traficantes de poder entre los caciques rivales. Durante 450 años no Marzo de 632 a.C. Los sacerdotes se reúnen para planear un asesinato. Durante décadas han estado sometidos por una familia adinerada que goza del respaldo del faraón de Egipto. Pero ha llegado la hora de la venganza. Se trata de una historia verídica, escrita en un papiro que ha sobrevivido durante 2500 años. Es la historia de un asesinato, el acto final de una rivalidad de 30 años que dividirá a una ciudad y destronará a una dinastía. 660 a.C. Un forastero llega a Tudjoy. Petiese es primo del faraón
Le han enviado para hacerse con el control de la ciudad. Tudjoy alberga uno de los grandes templos de Amón y sus sacerdotes tienen que someterse. Petiese ordena a sus hombres que registren el templo. Esto es algo más que un lugar de culto. Los templos poseen la mayor parte de las tierras de Egipto y controlan la mayor parte de sus riquezas. Petiese sabe por la contabilidad lo rico que es este templo. Tiene órdenes de canalizar sus riquezas hacia el faraón. Y si lo consigue, también logrará una fortuna para él mismo. Petiese ordena apalear a 2 sacerdotes. Es una brutal demostración. Han tenido que responder ante nadie. Pero en el siglo VII a.C., Psamtik, un despiadado guerrero, usurpa el poder y reúne al reino. Egipto tiene un nuevo faraón. No quedará ni un rincón del país fuera del alcance del nuevo régimen. Marzo de 632 a.C. Los sacerdotes se reúnen para planear un asesinato. Durante décadas han estado sometidos por una familia adinerada que goza del respaldo del faraón de Egipto. Pero ha llegado la hora de la venganza. Se trata de una historia verídica, escrita en un papiro que ha sobrevivido durante 2500 años. Es la historia de un asesinato, el acto final de una rivalidad de 30 años que dividirá a una ciudad y destronará a una dinastía. Avance del nuevo régimen. يجب أن تكون التعليمات كما أمر كل في مكان. ...660 a.C. Un forastero llega a Tudjoy.
Petiese es primo del faraón. Le han enviado para hacerse con el control de la ciudad. Tudjoy alberga uno de los grandes templos de Amón y sus sacerdotes tienen que someterse. Petiese ordena apalear a 2 sacerdotes. Es una brutal demostración del poder del faraón. لا سيدي لا ما شفت والو. تحت ما يخرج من هنا حتى اعترفوا ورجع الزرع كله اللي كان هنا يرجع. نعم سيدي. كل شيء يرجع. نعم. El mensaje es claro. Tras 4 siglos de independencia, el poder de la Orden de Amón ha tocado a su fin. En Tudjoy, los sacerdotes recibirán ahora las órdenes de Petiese. Hace 2500 años, el tataranieto de Petiese escribió la historia de su familia. Está escrita sobre un papiro de 4 metros de largo que fue descubierto durante 400 años. Egipto ha sufrido el azote de la guerra civil y las invasiones extranjeras. Los invasores libios han entrado por el norte. Los ejércitos de Nubia han conquistado el sur. Con el reino sumido en el caos, una poderosa orden de sacerdotes se convierte en una fuerza política independiente. Los sacerdotes del dios Amón pasan a ser traficantes de poder entre los caciques rivales. Durante 450 años no han tenido que responder ante nadie. Pero en el siglo VII a.C., Psamtik, un despiadado guerrero, usurpa el poder y reúne al reino. Egipto tiene un nuevo faraón. No quedará ni un rincón del país fuera del alcance. Petiese ordena a sus hombres que registren el templo. Esto es algo más que un lugar de culto. Los templos poseen la mayor parte de las tierras de Egipto y controlan la mayor parte de sus riquezas. Petiese sabe por la contabilidad lo rico que es este templo. Tiene órdenes de canalizar sus riquezas hacia el faraón. Y si lo consigue, también logrará una fortuna para él mismo.